Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Bienvenidos, bienvenidas a Radio de Derechos Indígenas de Cultural Survival. Hoy queremos invitarles a reflexionar sobre la importancia de la educación propia para los pueblos indígenas, una educación en nuestra lengua y acorde a nuestra cultura. Para ello presentamos la primera parte de una entrevista con Avario Green, educador y etnolingüista del pueblo Gunadule de Panamá y de Colombia, en el Avia Yala. Él ha impulsado a lo largo de los años una propuesta pedagógica que pone a la naturaleza como el centro del aprendizaje y cuestiona el modelo educativo clásico, aquel en el que el ser humano es la medida de todas las cosas. Se trata de la pedagogía de la Madre Tierra, una propuesta de reivindicación política, cultural y académica desde los pueblos originarios. Comenzamos. Nue Gambi, Myanmar, Anmar Wakudnonikidi, Nanukine, Bamnukine, Anmar Sumaso Carpito Sursiña, eso que Nue Gambi, Vercuable Buenat. Antes que todo, quisiera agradecer a todos los abuelos y abuelas que están en el cosmos mirándonos, porque para nosotros los pueblos indígenas, muchos, pensamos que somos solamente, venimos a la tierra a estar un rato, algunos ni siquiera llegan a un minuto, sino en segundos se van, algunos permanecen meses, algunos permanecemos años, pero el hecho es que venimos a este planeta a cumplir nuestra misión, porque cada parte de esta tierra, las montañas, los riachuelos, las quebradas, los manantiales, son recuerdos vivos, memorias vivas de estos seres que nos miran. Por eso para nosotros todo lo que son las estrellas, los planetas, lo que decimos nosotros los abuelos y abuelas, las lluvias, los vientos, todas las nubes que se viajan de un día al otro, son seres que nos ayudan y que nos siguen acompañando. Entonces pido permiso a ellos y a ellas para que de lo que conversemos sea desde el corazón. De la misma manera quiero pedirle permiso a todos los territorios de los que nos escuchan. O sea, en nuestros territorios están las quebradas, están los animales, están las plantas, están los cerros y muchos sitios sagrados que tenemos los pueblos, porque tenemos sitios sagrados de las serpientes, sitios sagrados de los venados, sitios sagrados de los tatabras, de los jabalíes. Entonces a ellos quiero pedirle permiso y pedirle permiso a los territorios de ustedes que nos escuchan, para que la tierra también florezca, para que la tierra nos hable, nos siga existiendo desde nuestro corazón toda la memoria viva de los ancestros. Y también recordar que nosotros los seres humanos somos parte de esta historia, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer. Y entonces yo provengo de un pueblo de frontera, vivimos entre Panamá y Colombia, del pueblo Gunadule, y mi presencia es en Colombia, que habitamos entre toda la complejidad de la selva del Darién y todo lo que implica el río caudaloso del mundo, que es el río Atrato. De ahí nos baña el mar y por eso el mar se vuelve dulce, y ahí donde yo vivo. Pero donde yo nací fue en las islas de la comarca Cunayala, que es en Panamá. Es allí donde yo florecí mi vida desde chiquito, pero la mayor parte de mi vida he estado aquí en Colombia, en los territorios cunas de Colombia. Entonces toda mi formación desde aquí ha sido en Colombia, ha sido con los abuelos y abuelas
de nuestros ancestros. Porque en Colombia, donde los tules vivimos, es el territorio ancestral. O sea, cuando llegaron los españoles, nosotros ya vivíamos en ese territorio. O sea, yo vivo en un territorio muy ancestral, mucho más antes que llegada de los españoles, vivíamos en ese territorio. Así que con mucho cariño, con mucha fuerza, cada día escuchando las palabras ancestros de nuestros pueblos en la medida que cantan los abuelos en sus hamacas las historias milenarias. Entonces, eso sería donde yo provengo. Mi nombre es Abadio Green Stossel. O sea, nosotros, contarle un poco rápidamente, a nosotros los españoles no entraron a nuestros territorios, la religión no llegó, la religión católica no llegó. Nosotros tuvimos una relación muy estrecha con los piratas, o sea, los piratas ingleses, franceses, holandeses, escoceses, alemanes. Así que nosotros en 1700 ya teníamos arcabuces, cañones, y que los españoles no pudieron entrar a nuestro territorio. Entonces la religión que llegó a nosotros fueron de los protestantes, que no obligaron la religión. Al contrario, solamente nos hablaban de que existía un tal Jesús que habló de tal manera, así que nunca impusieron todas las ceremonias, sino simplemente las ideas de Jesús. Y entonces por eso los abuelos, cuando comenzaron a escuchar la historia de Jesús, también dijeron, pero también aquí tuvimos un ser maravilloso que también habló de esa forma, que fue Ibiorgun y Gikadiriay, que son dos seres muy importantes, una mujer y un hombre que llegaron de las estrellas, que vinieron a decirnos cosas de la memoria. Ahora, la diferencia que hacen los abuelos cuando hablan de estos temas es que sí, Jesús fue muy importante, pero los abuelos han dicho a la iglesia, nosotros no entendemos si fue tan importante o por qué lo mataron, por qué lo crucificaron. Mientras que nosotros, Iborgun y Gikadiriay llegaron a nuestras tierras, hablaron de tantas cosas bonitas y nosotros no lo matamos, al contrario, lo cuidamos. Al contrario, toda la memoria que ellos dijeron, lo conservamos todavía. Y él murió, los murieron, hicieron las ceremonias como lo hacemos hasta el sol de hoy. Eso es lo que quería decir. Por eso entonces mis apellidos es Green por los ingleses piratas, ¿no? Y Stossel es escocés, que también son corsarios escoceses que llegaron a nuestros territorios. Eso sería como mi presentación para que sepan quién soy yo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar al frente del movimiento indígena en Colombia y he estado al frente también de los nacimientos de las organizaciones. Primero tenemos una organización que se llama la ONIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia, que nació en 1982. Allí donde nos unimos todos los pueblos indígenas de Colombia para poder reclamar nuestros derechos milenarios, territoriales, culturales, políticos, económicos. Y también donde yo vivo es en Antioquia, que es un departamento, podríamos decir, es un departamento rico. Y es un departamento cuando yo comencé a vivir allí, cuando llegamos nosotros, es un territorio muy racista, porque ellos no creen en la existencia de los pueblos indígenas, y tanto así que ellos, los paisas, creen de que son pueblos milenarios también. Pero en medio de toda esta problemática de desafíos, hicimos la creación de la Organización Indígena de Antioquia en 1985. O sea, primero creamos a nivel nacional y luego creamos a nivel regional. Entonces, estas dos organizaciones para mí han sido como mis madres, que me han parido para entender el mundo. Y yo he estado al frente, he sido 2 veces presidente de la OIA y presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Y al estar allí, tuve la oportunidad de conocer el mundo,
viajar por toda Europa, viajar por toda América y conocer palmo a palmo todos los sucesos que estaban ocurriendo. Pero una de las cosas que más me llama la atención es la parte educativa, porque desde la propia experiencia de cada uno de nosotros, o sea, yo creo que en ese sentido todo es igual, o sea, todos los pueblos indígenas de América, de Abya Yala, o sea, cómo nos tocó a nosotros en las escuelas, toda la prohibición de nuestras lenguas, toda la prohibición de conocer quiénes somos, de dónde venimos, nuestra geografía, nuestras historias, ¿no? Todo esto. Entonces, yo vengo de ese lugar, o sea, cuando yo estudié la primaria en Panamá, fue igual, aunque teníamos los mismos maestros eran indígenas, te prohibían hablar la lengua gunadule, te prohibían de que nosotros aprendiéramos lo que somos nosotros. Y luego llegó el bachillerato, me tocó a mí con las hermanas de las franciscanas, fue peor todavía, a mí me acuerdo que me cobraban 25 centavos de dólares y yo hablaba la lengua gunadule y estando dentro de nuestros propios territorios. Yo creo que eso me marcó mucho. Y entonces al tener la oportunidad de poder viajar por el mundo, de poder viajar por Abya Yala, de conocer las situaciones educativas, porque comencé a participar en los congresos de educación en toda América, ¿no? Y ahí empecé a escuchar la palabra interculturalidad, la palabra educación bilingüe, educación bicultural. Y en Colombia el gobierno nacional no habló de interculturalidad ni del bilingüismo, sino habló de la etnoeducación. Etnoeducación como una política del Estado colombiano hacia los pueblos étnicos, no solamente a los pueblos indígenas. Aquí en Colombia tenemos el pueblo negro, el pueblo raizal, que son pueblos que viven en las islas, que tienen su propia lengua, pero la lengua es una conglomeración, unas lenguas que se encuentran y crean otra lengua, ¿no? Esa es la lengua raizal, que es la lengua, proviene del inglés, proviene de los voces de las lenguas africanas y vienen voces de la lengua francesa y de ahí se crea una lengua, es lo que llaman la lengua raizal de San Andrés Islas. Pero también tenemos unos pueblos negros también que viven en Cartagena, que su lengua, su base es el español, las voces es africana, y entonces la base es la lengua castellana, y es lo que ellos llaman la lengua palenque. A ellos lleva toda la política del Estado colombiano, la etnoeducación. Pero también en Colombia tenemos pueblos antiguos de Europa que vinieron aquí, ellos lo que llaman los gitanos, el pueblo de la lengua rum, también hace parte de nuestra identidad colombiana. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de la etnoeducación, se está hablando de todos estos pueblos y los pueblos indígenas, que tenemos 65 lenguas indígenas originarias, más de 115 pueblos en Colombia. Entonces, al tener toda esta visión y al asistir a los congresos de educación en toda América, me tocó como representante de las organizaciones, y yo veía que todas las cosas eran iguales, educación bilingüe, intercultural, yo no veía cosas extraordinarias, porque es una cuestión política de los estados, pero sí una cosa vi que una pelea entre los pueblos y los gobiernos, ¿quién va primero? ¿Educación bilingüe intercultural o educación intercultural bilingüe? Yo veía que nos devorábamos hablando de todo esto, discusiones, y los pueblos indígenas hablan de que debe ser educación bilingüe intercultural. Los estados decían debe ser intercultural bilingüe. Y por eso creo yo que todavía en las políticas de los estados de América habla de educación intercultural bilingüe. Si tú vas a Bolivia, si tú vas al Ecuador, si tú vas al Perú, igual, ¿no? Bueno, con esta experiencia, nosotros cuando comenzamos a tener nuestra propia constitución, la constitución que teníamos era de 1886. En esa constitución colombiana no reconoce la diversidad, no existen los pueblos indígenas. Entonces,
todo el trabajo que hicimos nosotros, las organizaciones indígenas, de crear una nueva constitución, que lo hicimos en el 91, fue muy importante porque la constitución del 91 cambia la panorama política, cultural, se vuelve diversidad, ya no es monocultural. O sea, reconoce que existen en Colombia lenguas originarias, que en Colombia existen territorios ancestrales que hoy llamamos resguardos indígenas, que tenemos más de 800 resguardos en este país, cada uno con sus delimitaciones territoriales. O sea, tenemos nuestra propia autonomía en esos territorios, son inalienables, imprescriptibles, inembargables y son tierras colectivas. Y es lo que hemos peleado toda la vida en este país. Y lo introducimos dentro de la Constitución del 91. Entonces ya no son títulos coloniales únicamente, se vuelve títulos republicanos. Entonces cambiamos la panorama política en este país y la parte educativa, entonces ya no es solamente se convierte en educación, sino como poco a poco comenzamos a introducir la educación propia, no la etnoeducación que no nos dice nada a nosotros. Entonces, ya teniendo la Constitución del 91, los pueblos indígenas nos reunimos, todas las organizaciones, como planteamos al Estado colombiano nuestra forma de ver el mundo en la parte educativa. Ahora, uno de los puntos que yo quiero realzar es desde Antioquia, donde yo soy, de la organización indígena de Antioquia que somos. Entonces comencé yo a preguntar a los abuelos y a las abuelas qué tipo de educación necesitamos. Porque yo les decía, yo he estado en distintos congresos y no me llama la atención bilingüe, intercultural, y eso no. ¿Usted qué pensaría? Yo le pregunté a los sabios y las sabias de las comunidades. Y lo que me dijeron, me dijo, Abadio, está mal formulada la pregunta. La pregunta no se hace, ¿qué tipo de educación necesitamos? Entonces yo le dije, entonces, ¿qué le preguntamos entonces a los pueblos? Lo que hay que preguntar a los pueblos es, ¿cuál es nuestra misión? ¿Por qué venimos a este planeta? ¿Cuál es el papel que juego en este planeta? Entonces, preguntamos eso, o sea, ¿cuál es la razón de nuestra existencia en esta tierra? Ahí estaría la respuesta. Bueno, entonces hicimos el primer ejercicio. Preguntamos a nuestros hermanos y hermanas que llegaban de distintos lugares y le preguntamos eso. Y lo que me di cuenta, lo que nos dimos cuenta es que todos los pueblos originarios, independientes de la cultura que sea, hablaron de la tierra como madre. Si es así, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en el cuidado, en el amor y en la protección de la madre tierra? ¿Estamos haciendo algo? ¿La educación está haciendo algo? ¿La protección y cuidado de la tierra? Preguntamos otra vez a los abuelos, a las abuelas. Entonces me dijeron, la educación está lejos, no está haciendo nada en el cuidado de la tierra. Al contrario, la educación que recibimos está haciendo mucho daño a la tierra, porque aprendemos a hacer negocios, o sea, la matemática que aprendemos, ¿para qué es? Puro de negocio. Bueno, entonces, es la pregunta, listo. Entonces, de ahí salió por primera vez, estamos hablando de 1985, sale una propuesta educativa por parte del movimiento indígena en Antioquia, que sale la educación como una estrategia en el cuidado de la madre tierra. Es lo que salió. Ahora, ¿pero cómo se hace eso? Muy difícil. ¿Por qué? Porque todos estamos educados a partir de la pedagogía del otro, a partir de la lingüística del otro. Entonces, es muy difícil hacerlo. Nos demoramos 15 años. O sea, desde 1985 hasta 2000, no pudimos encontrar el camino cómo se hacía eso. Podíamos tener currículos muy bonitos donde la gente participaba, a los abuelos participaba, pero ¿qué? Pues llegamos a la misma conclusión porque estábamos dentro del mismo sistema. No ha cambiado el sistema.
Usted puede traer al abuelo al salón de clase, que te cante, que te baile, pero está dentro de un sistema, el sistema de hace años, desde hace siglos, que llegó a nuestros territorios. Entonces tú no puedes cambiar nada. Entonces en 2000 preguntamos nosotros, ¿y qué nos pasó? Ya tenemos una cosa muy concreta, que la educación como una estrategia en defensa de la madre tierra, en el cuidado de la tierra, pero ¿cómo se hace? Es ahí donde el movimiento indígena aquí en Antioquia volvimos a reflexionar y sale una cosa muy interesante, o sea, todo el plan del desarrollo. Ese plan de desarrollo lo llamamos volver a recorrer el camino de los ancestros. Cuando dijimos eso, volver a recorrer el camino de los ancestros como política de los pueblos indígenas, ahí volvimos a decir, pero hace 15 años dijimos en la educación que era el cuidado de la madre tierra. Entonces es ahí donde al encontrar con la memoria de los ancestros, y si decidimos continuar el camino de los ancestros, la educación debe cambiar. La educación no puede ser, como nos vienen diciendo, practicando, sino la educación debe ser desde la madre tierra. Bueno, entonces, de distintas experiencias que tuvimos, nuestro colectivo de madre tierra, llegamos a la conclusión que no había una experiencia que la educación sea alrededor de la tierra, sino que encontramos que el sistema de educación que tenemos, el centro es el ser. Pero ese ser ni siquiera era colombiano, ni siquiera era de América, ese ser era europeo. Porque todos los conocimientos que practicamos, la matemática, la geografía, la historia, todo es europea. Y además ese ser es individualista. Entonces comenzamos a preguntar, en la lengua de nosotros, el ser, ¿qué significa? Y me di cuenta que todas las culturas, en las lenguas originarias, el ser no es individualista, sino es colectiva. O sea, yo no soy nada sin el cosmos, sin la tierra. Porque en la lengua gunadule, cue es el verbo ser, pero no es cue ser simplemente, sino ser con alguien. Ese ser entonces, que comenzamos a averiguar en todas las culturas indígenas, cambió totalmente. Entonces, si ese ser es en conexión con el universo, en conexión con la madre tierra, entonces no es individualista, sino colectiva, porque es la madre que te dice que es el colectivo. Si vamos a los tiempos, el tiempo no es lineal, sino el tiempo es en espiral, como planteamos los pueblos originarios. Y no solamente ese ser que nos trajeron, ese racional, entonces no puede ser, si la educación es de la madre tierra, no puede ser racional. Si estoy hablando de proteger, cuidar a la tierra, entonces ese ser no es racional, sino de corazonar. Entonces comenzamos a hacer todo este punto de vista, que si la tierra era el centro, entonces tiene que ser en espiral, tiene que ser en corazonar, tiene que ser desde matriarcal, o sea, desde el matriarcado, no del patriarcado de la educación que nos han impuesto, no puede ser racista, sino desde el amor. Entonces, eso es lo que comenzamos a aprender, si queremos que la educación sea desde la madre tierra. O sea, un cambio de paradigmas. Pero ¿cómo hacer eso? En Radio de Derechos Indígenas reconocemos el valor y la profundidad de las reflexiones que Abadio Green está compartiendo con nosotras y nosotros. Por esta razón decidimos no quitar grandes fragmentos de su palabra y en lugar de ello hacer 2 programas con su entrevista.
Las y los invitamos a escuchar la segunda parte de Pedagogía de la Madre Tierra, entrevista con Abadio Green. Encontrarán este programa en nuestro SoundCloud, en Spotify y en YouTube. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y X como CSORG72. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, a dejar tu reseña de 5 estrellas en nuestro canal de Spotify y a seguirnos en TikTok como @Radio de Derechos Indígenas.